orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, te damos gracias porque tu presencia está aquí en este lugar. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos enseñes, Señor. Ahí vamos a entender lo que tú quieres hablarnos el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Entonces, para iniciar, voy a pedir a 4 personas que pasen aquí enfrente. Voy a pedir a Ezequiel que pase aquí enfrente y a Yair que pase aquí enfrente. Voy a pedir a Laura que pase aquí enfrente y voy a pedir a Pablo que pase aquí enfrente. Sí. Muy bien, entonces ustedes dos van a estar de este lado y ustedes dos van a estar de este lado. Ok, supongamos, ¿verdad? Que yo les dijera, mira, yo voy a dar un premio a los que estén de este lado. Tienen un cierto tiempo para estar de este lado. Yo no les voy a decir cuánto tiempo es, pero tienen ese tiempo. Muy bien. Entonces, digamos que dentro de ese tiempo, Yair dice, yo me voy a venir para acá. A ver, pásate para allá, Yair. Muy bien. Y Pablo dice, pues yo voy a ir para allá. Yair dice, mira, al cabo yo puedo volver allá si quiero, ¿verdad? Laura dice, pues no sé si realmente va a haber premio, no sé. Ezequiel dice, pues yo quiero el premio, me quedo aquí. Y él dice, mira, yo estaba allá, pero pues me voy a venir para acá. Entonces, yo llego, ¿a quién voy a dar premio? A los que están de este lado. Pero a lo mejor Yair me va a decir, pero ¿por qué no? Yo estaba allá. Acuérdate, cuando tú te fuiste, yo estaba allá, pero yo ¿qué le voy a decir? Pero ya no, ¿verdad? Le voy a decir, pero él, mira, Pablo estaba acá, no estaba del lado correcto, pero ahora ¿dónde está? Del lado correcto, muy bien. Un aplauso para nuestros voluntarios. Y vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18. Y vamos a leer del 1 en adelante. Está hablando aquí el profeta Ezequiel y dice, la palabra del Señor vino a mí y dijo, ¿a qué viene tanta repetición de este proverbio tan conocido en Israel? Los padres comieron uvas agrias y a los hijos les duelen los dientes. Eso era como un dicho que ellos tenían en ese entonces, ¿verdad? Ahora, aquí, en nuestros tiempos, en nuestro país, pues nosotros tenemos algunos dichos que se dicen, ¿verdad? Y este dicho era uno que ellos tenían en Israel en el tiempo de Ezequiel, ¿verdad? Bueno, o entre los israelitas más bien, porque ellos estaban en el exilio, ¿verdad? Los padres comieron uvas agrias y a los hijos les duelen los dientes. ¿Quién comió las uvas? ¿Pero a quién le dolían los dientes? Los hijos, ¿verdad? ¿Tiene sentido eso? No, ¿verdad? Y dice Dios, tan cierto como yo vivo, declara el Señor y Dios, jamás se volverá a repetir este proverbio en Israel. La persona que peque, ¿qué le va a pasar? Morirá. ¿Quién va a morir? La persona que peque, ¿verdad? Sepan que todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo. Y luego dice, supongamos que hay un hombre justo. A ver, tiempo. Para usted, ¿qué es algo que hace una persona justa? A ver, me va a gritar unos ejemplos. ¿Listos? ¿Qué hace una persona justa? ¿Cómo? ¿Es honesto? ¿Qué más?
Trabaja, ¿qué más? Ayuda a los demás, ¿qué más? ¿Qué hace una persona justa? Íntegro, ¿qué más? Da buen testimonio, ¿ok? Hay muchas cosas que caben dentro, ¿verdad? Y aquí Dios da unos ejemplos al profeta Ezequiel. Dice, supongamos que hay un hombre justo que practica el derecho y la justicia. No come en los santuarios de los montes, ni eleva plegarias a los ídolos de Israel. No deshonra a la mujer de su prójimo, ni se une a la mujer en los días de su menstruación, que eso estaba prohibido en la ley de Moisés. No oprime a nadie ni roba, más bien devuelve la prenda al deudor. Da de comer al hambriento y viste al desnudo. No presta dinero con usura ni exige intereses. Se abstiene de hacer el mal y juzga imparcialmente entre los rivales. Obedece mis estatutos y cumple fielmente mis leyes. Esa fue una larga lista, ¿verdad? Dios estaba dando ahí muchos ejemplos de lo que hace un hombre justo. Ahora, esa no es la lista completa, ¿eh? Ustedes mencionaron muchas cosas que no estaban ahí dentro de esa lista. Creo que nosotros sabemos en qué consiste la justicia, ¿verdad? Es hacer la voluntad de Dios. Es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, ¿verdad? Y Dios dice, tal persona es justa y ciertamente vivirá, afirma el Señor y Dios. Entonces, ahí tenemos a esa persona justa, ¿verdad? Que cumple con la voluntad de Dios, que ama a Dios sobre todo y ama a su prójimo como a sí mismo. Luego dice, supongamos que esa persona tiene un hijo violento y homicida, aunque su padre no hizo ninguna de esas cosas. A ver, para ustedes, ¿qué hace una persona injusta? Cosas malas, a ver, como por ejemplo, roba, mata, ¿qué más? Comete adulterio, ¿qué más? Miente, blasfema, hay muchas cosas, ¿verdad? Y vamos a ver otra lista aquí. Dice, él participa de los banquetes idolótricos, o sea que es bien idólatra, en los cerros, y deshonra a la mujer de su prójimo, oprime al pobre y al indigente, roba y no devuelve la prenda al deudor, eleva plegarias a los ídolos e incurre en actos abominables, presta dinero y usura y exige intereses. Fíjense, el comportamiento de este hijo es todo lo opuesto al comportamiento de su padre, ¿verdad? Y luego viene la pregunta, ¿tal hijo merece vivir? ¿Ustedes qué piensan? No, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué dice Dios. ¿Tal hijo merece vivir? Claro que no. Claro que no, dice. Por haber cometido todas esas abominaciones, será condenado a muerte. Y su muerte, solo él será responsable. Entonces ya vimos el caso de dos personas. Primero vimos al padre, que era justo, que hacía todo bien, agradaba mucho a Dios. Y vimos al hijo, que era injusto, que hacía todo mal, que desagradaba a Dios. Vamos a ver un tercer caso, versículo 14. Supongamos que ese hijo, el malo, podría a su vez tener un hijo que ve todos los pecados de su padre, pero no los imita.
no participa de los banquetes idolótricos en los, ¿cómo? Eso, en los cerros, ni eleva plegarias a los ídolos de Israel, tampoco deshonra a la mujer de su prójimo, no oprime a nadie, devuelve la prenda al deudor, no roba, da de comer al hambriento y viste al desnudo, no maltrata al pobre, ni presta dinero con usura, ni exige intereses, cumple mis leyes y obedece mis estatutos. Un hijo así no merece morir por la maldad de su padre, merece vivir. En cuanto a su padre, merece morir por su propio pecado, porque fue un opresor, robó a su prójimo e hizo lo malo en medio de su pueblo. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que la salvación no es algo transferible. Uno no puede decir, mi papá y mi mamá son bien santitos, así que pues yo, como soy su hijo, voy a recibir toda esa santidad, ¿verdad? No, así no funciona. Pero tampoco funciona al revés, ¿verdad? Y es que yo he escuchado algunas veces en algunas iglesias acerca de lo que viene siendo las maldiciones generacionales, ¿verdad? Ahora, ¿qué es una maldición? Para mí una maldición es algo que tú estás condenado a eso, ¿verdad? Entonces, dicen, mira, el papá era borracho y el hijo también es borracho. Entonces, esa fue una maldición generacional. Pero, no tanto, ¿verdad? Porque si fuera una maldición, entonces significa que el hijo no tiene libre albedrío para elegir lo que está haciendo, ¿verdad? En ese caso, el hijo decidió seguir los pasos de su padre, ¿verdad? Entonces, este texto lo que vimos, ¿qué nos dice? Nos dice que aunque el padre haya hecho cosas que le causaron mucha maldición delante del Señor, que el Señor hacía la pregunta que si merecía vivir y respondió que claro que no. Si su hijo no hace nada de eso, él no va a cargar con con nada de la maldad que traía el padre. ¿Sí me expliqué? Porque a mí una vez me pasó de que me decían, a ver, vamos a tener un tiempo de oración y cada quien ve a orar y a pedirle a Dios que perdone los pecados de los padres porque eso cae sobre de ti. Y yo pues apenas estaba como aprendiendo de esas cosas, ¿verdad? No había leído toda la Biblia, pues no sabía, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que yo me puse a pensar, mi padre biológico nunca lo conocí y lo único que sé de él es que él fue muy violento y que él fue un violador. ¿A poco si yo no hago nada de eso, yo voy a ser culpable de lo que él hizo, ¿verdad? Y dentro de mí algo como que me decía que no, ¿verdad? O sea, si él hizo todo eso, eso fue su decisión, ¿verdad? Esa fue su decisión, pero yo no hago eso. Entonces yo no voy a cargar con la culpa de lo que esa persona hizo, ¿verdad? Ahora, claro que los padres tienen la obligación de instruir bien a sus hijos, ¿verdad? Decía en Proverbios, ¿verdad? Instruye al niño en su camino y de grande no se apartará de él. Ahora, eso no es una promesa, ¿eh? Lastimosamente, yo conozco a muchos padres excelentes que son pastores, que son personas muy justas y sus hijos no más no quieren, ¿verdad? Bueno, no han querido hasta el momento.
siempre hay tiempo para arrepentirse y eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pues que no recibieron instrucción de sus padres. Si recibieron, ¿verdad? Entonces, lo que estaba diciendo el rey Salomón es que tú tienes que instruir a tus hijos. Eso es lo importante. Tú tienes la obligación de instruirles bien. Ya si ellos se apartan, pues tú como padre no vas a cargar con la maldad de tus hijos, ¿verdad? Eso es algo que estaba bien claro aquí. Decía que el hijo que era malo iba a morir por su pecado. ¿Y quién iba a ser responsable? Únicamente él, ¿verdad? No iba a ser su padre, ni su madre, ni nadie más. Iba a ser solamente él. ¿Sí me expliqué? Muy bien. Vamos a lo que sigue. Dice el versículo 19. Pero ustedes preguntan, ¿por qué no carga el hijo con las culpas de su padre? Porque el hijo era justo y recto y obedeció mis estatutos y los puso en práctica. Tal hijo merece vivir. La persona que peque morirá. Ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni el padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia, y al malvado se le pagará con maldad. Y luego dice aquí, pero si el malvado se arrepiente de todos los pecados que ha cometido, obedece todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, ¿qué creen? No morirá. Vivirá por haber actuado con justicia. Y Dios no tomará en cuenta todos los pecados que ese malvado haya cometido. Pausa aquí. Entonces, todos hemos cometido errores, todos hemos cometido faltas y fallas delante del Señor, ¿verdad? Jesucristo vino y Él murió en la cruz para darnos salvación en nuestra alma, ¿verdad? Nosotros solamente tenemos que creer y vivir una vida agradable delante de Él, ¿verdad? Si nosotros estábamos aquí haciendo lo malo, decimos, ¿sabes qué? Ya no voy a hacer eso. Ahora voy a hacer lo que le agrada a Dios. Nosotros vamos a recibir vida eterna, ¿verdad? Decía ahí, Dios no tomará en cuenta todos los pecados que ese malvado haya cometido. La última vez que me tocó compartir, ¿verdad? Compartí acerca de una parábola de un trabajador que debía millones a su amo y el amo dijo, ¿sabes qué? Te cancelo toda la deuda. Te cancelo toda la deuda. Y luego vimos que él estaba bien contento, que bueno, Dios perdonó mi deuda, pero luego alguien más le debía otro poquito y él no le perdonó la deuda. ¿Y qué le pasó? Su señor le dijo, bueno, como tú no quieres hacer lo mismo que yo hice por ti con los demás, entonces, ahora sí, tú vas a cargar nuevamente con toda la deuda que tú traías, ¿verdad? Eso lo vimos la vez pasada. Dice aquí el versículo 23, ¿acaso creen que me complace la muerte del malvado? ¿Ustedes qué creen? ¿Dios quiere que los malvados se mueran? Dice aquí la respuesta, no quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva. Yo el Señor lo afirmo. Dios quiere que viva, pero ¿qué es necesario que haga? Que abandone su mala conducta, ¿verdad?
fíjense, nosotros también debemos de ser así. Ahora la pregunta es, no si a Dios le complace la muerte del malvado, ahora sí, ¿a usted le complace la muerte del malvado? ¿A usted le complace que le vaya mal a la gente mala? Porque a veces se nos puede dar, ¿verdad? De que no, es que esa persona es bien mala y pues ahora está viendo bien mal, pues, para que vea, ¿verdad? Para que vea. Pero en realidad, nosotros cuando alguien nos hace mal, y vimos eso un poco también la vez pasada que compartí, de que debemos de desear el bienestar mal a todos, en particular a los que nos tratan mal, a los que nos caen mal, a los que nos han hecho mal, ¿verdad? A esas personas debemos de desear que esas personas abandonen su mala conducta y que vivan, ¿verdad? Si nosotros como cristianos estamos ahí, y sé que esto no sucede aquí en esta iglesia, pero en algunas partes sí, que andamos ahí mandando a todos al infierno, no, que tú te vas a ir al infierno ya. Yo lo he escuchado en otras iglesias, claro, aquí no. De que no, es que mira, esa persona hizo esto y lo otro, estuvo bien mal, pero después se lo va a ver con el Señor. ¿Sí lo han escuchado alguna vez? Después se lo van a ver con el Señor y ahora sí. Así como me voy a alegrar mucho cuando el Señor lo mande al infierno. Pero ¿cómo vamos a pensar eso si Dios no piensa eso? ¿Recuerdan que dijo Jesús cuando estuvo ahí en la cruz? Dijo, Padre, perdónalos. Él no quería que esas personas murieran. Entonces nosotros también debemos de desear que todos reciban la vida eterna que Dios tiene para darles, ¿verdad? Si alguien ha hecho mal contra nosotros, debemos de desear que ellos cambien su conducta y que vivan, ¿verdad? Muy bien. Versículo 24. Si el justo se aparta de la justicia y hace lo malo y comete todas las abominaciones del malvado, ¿merece vivir? ¿Ustedes qué creen? El justo está aquí, hizo muchas cosas buenas, a ver, no sé, dio mucho dinero a los pobres, era pastor de una mega iglesia, ¿qué más? Era una persona que tú digas, wow. Pero luego dice que se aparta de la justicia y hace lo malo y comete todas abominaciones. ¿Merece vivir? Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Acuérdate, se apartó del buen camino, aunque haya hecho muchas cosas buenas, merece vivir. Vamos a ver qué dice el Señor. Dice que no. Dice, sino que morirá por causa de su infidelidad y de sus pecados. Y fíjense aquí, y no se tomará en cuenta ninguna de sus obras justas. Entonces, de la misma manera que cuando nosotros nos arrepentimos del mal, Dios olvida nuestro pecado. Si nosotros que hemos recibido la salvación, nos arrepentimos de hacer lo bueno y empezamos a vivir una forma que no le agrada a Dios, ¿qué creen? Dios se va a olvidar de todo lo bueno que hicimos. ¿Cuántos quieren eso? Yo tampoco. Y es que a veces, como cristianos, nosotros queremos siempre tener un mensaje positivo y decimos cosas que a veces pueden engañar a las personas, ¿verdad? Y una cosa que antes se decía mucho, no sé ahora, era, mira, tú nomás repite esta oración conmigo y ¡boom! Tú eres salvo. Ahora no importa lo que hagas, tú eres salvo, tú vas al cielo porque tú aceptaste al Señor. Y si te bautizaste, mucho mejor. No, ahora sí, estás bautizado, tú te vas derechito para el cielo.
Pero ¿qué sucede si esa persona que aceptó al Señor, repitió la oración, fue bautizado, va y empieza a hacer cosas malas? ¿Va a vivir? No, ¿verdad? Porque junto con la fe en Jesús, también van las acciones, ¿verdad? Nosotros tenemos que agradar a Dios. Vamos al siguiente versículo. Vamos a Mateo 7. Este es un versículo que hemos escuchado mucho, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Únicamente el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ¿verdad? Muchos dirán aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Señor, ¿no expulsamos demonios y hicimos muchos milagros? ¿Sabes por qué van a decir eso? Porque hicieron milagros, porque echaron fuera demonios, andaban bien. Pero entonces les diré, dice Jesús, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué se tenían que alejar? Porque eran hacedores de maldad. Sí, en su momento le echaron ganas, oraron por los enfermos, hacían muchas cosas buenas para el reino de Dios. Pero como vimos en Ezequiel, ¿verdad? Como ellos se arrepintieron de hacer el bien, Dios se olvidó de todas las buenas obras que ellos habían hecho. Jesús dice, mira, a mí no me importa que tú hayas hecho todo eso bueno, porque tú terminaste haciéndolo mal, ¿verdad? Vamos regresando a Ezequiel 18. Y ahí dice en el 25, ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor. Pero escucha, pueblo de Israel, ¿en qué no soy justo? ¿No son ustedes los que actúan injustamente? Si el justo se aparta de su justicia y cae en la maldad y muere, pero muere a causa de su maldad. Por otra parte, si el malvado deja de hacer lo malo y actúa con justicia y rectitud, salvará su vida. Si recapacita y se aparta de todas sus maldades, no morirá, sino que vivirá. Sin embargo, el pueblo de Israel anda diciendo, no es justo el proceder del Señor. Pueblo de Israel, ¿en qué soy injusto? ¿No son más bien ustedes los injustos? Por tanto, a cada uno de ustedes, los israelitas, los juzgaré según ¿qué? Sus caminos, según su conducta, afirma el Señor y Dios. Arrepiéntanse y apártanse de todas sus maldades, y el pecado no será piedra de tropiezo. Arrojen de una vez por todas las maldades que cometieron contra mí, y adquieran un corazón y un espíritu nuevos. De eso hablaba Jesús en Juan capítulo 3, ¿verdad? Con un fariseo llamado Nicodemo, le dijo, es necesario que tú nazcas de nuevo, ¿verdad? Cuando nosotros nacimos físicamente, fue el momento cuando empezó nuestra vida física. Y ahora dice Jesús, tiene que empezar tu vida espiritual. Tú tienes que nacer espiritualmente. Tienes que nacer de nuevo. En 31, arrojen de una vez por todas las maldades que cometieron contra mí y adquieran un corazón y un espíritu nuevos. Y yo siento que eso es algo que nosotros tenemos que hacer continuamente.
Continuamente tenemos que hacerlo. Es como el carro o la casa o cualquier cosa que a lo mejor tú dices, mira, yo barrí la casa todo bien, le di una buena trapeada, limpié todas las ventanas, acomodé todo en su lugar, dejé todo brillando. Ahora la casa está limpia. ¿Está limpia la casa? Sí, está limpia la casa. Ok, muy bien. Pasó un año y no he vuelto a limpiar la casa. ¿Va a estar limpia la casa? ¿Por qué no? Yo limpié, estaba brillando, ¿eh? Estaba brillando. ¿Por qué no está limpia la casa ahora? Porque pasó el tiempo, ¿verdad? Porque volvió a ensuciarse, porque mantener la casa limpia no es algo que se hace una vez y ya. Ojalá fuera así, ¿verdad? Ojalá fuera así, pero no lo es. Esas casas constantemente tenemos que estar limpiando, organizando, ¿verdad? Y es lo mismo con nuestra vida espiritual. También tenemos que constantemente estar pidiendo perdón a Dios por las faltas que hemos cometido, ¿verdad? Porque igual como, bueno, fuera, ¿verdad? Que la casa no se volviera a ensuciar, pero sabemos que se va a ensuciar. También, bueno, fuera que nosotros, ya siendo cristianos, no cometiéramos ningún pecado. Sin embargo, ¿qué creen? Cometemos pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ponernos a cuentas con el Señor por pecar en contra de Él y con nuestros prójimos por pecar en contra de ellos, ¿verdad? ¿Por qué habrás de morir, pueblo de Israel? Yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y vivirán, afirma el Señor y Dios. Dios no quiere la muerte de nadie. Jesús contó una parábola, no lo vamos a ver ahora, de una gran fiesta, ¿verdad? Y Jesús invitó a todo el mundo. Bueno, primero invitó a ciertas personas representando al pueblo de Israel. No quisieron venir a la fiesta, invitó a todos. Todos tenemos la invitación a la fiesta, pero nosotros tenemos que ir a la fiesta, ¿verdad? Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. ¿Por qué pocos son escogidos? Porque son pocos que están viviendo conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Las personas que andan por acá haciendo lo malo, ellos también son llamados. Dios tiene un plan y un llamado para sus vidas, pero no pueden cumplir con ese plan mientras que están aquí, mientras que estén aquí, ¿verdad? Ellos tienen que abandonar su mala conducta y vivir una vida agradable delante del Señor, ¿verdad? Tienen que salir del camino espacioso donde anda todo el mundo y entrar por la puerta estrecha, ¿verdad? Vamos a Mateo, capítulo 9. Y aquí tengo el 10, ¿verdad? En el versículo 9 nos dice que Jesús fue a la casa de un hombre llamado Mateo, que era recaudador de impuestos, y sabemos que los recaudadores de impuestos eran bien ratas, ¿verdad? No eran personas que vivían conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y Jesús le dijo, sígueme, y Mateo le siguió. Versículo 10. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Mateo, un pecador, un recaudador de impuestos, una rata, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron eso, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Pausa ahí. Los fariseos andaban diciendo, mira, ellos no merecen la oportunidad
de venir para acá, a este lado, a hacer lo bueno. Ellos hicieron lo malo, deberían de quedarse allá. Ellos deberían de morir por su pecado, ¿verdad? Creo que los fariseos no leyeron bien Ezequiel capítulo 18 cuando Dios dijo que no quería la muerte de nadie, ¿verdad? Cuando él quería que todos se arrepintieran, ¿verdad? Al oír esto, Jesús contestó, no son los sanos que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque he venido a llamar a justos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los que están aquí, ya están aquí, ¿verdad? Jesús dijo, mira, los que están aquí están sanos. Yo voy por los pecadores porque yo los amo. No amo su conducta los va a llevar a la muerte. Pero yo deseo traerlos para acá, con mi amor, con mi misericordia, con mi gracia. Muchos de nosotros, es más, todos nosotros estuvimos en este lugar. Y Jesús nos trajo para acá. Los fariseos estuvieron en ese lugar. Creían que no. Ellos que, no. Yo soy el mero chido. Y vamos ahora a Ezequiel capítulo 33. Y vamos a leer del 14 en adelante. O del 12, ¿no está ahí el 12 anterior? Ahí está, muy bien. Ok. Dice Dios al profeta Ezequiel, tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, al justo no nos salvará su justicia en el día en que desobedezca. Y la maldad del impío no le será motivo de tropiezo si se convierte. Si el justo desobedece, no se podrá salvar por su justicia anterior. Si yo digo al justo, vivirás, pero él confía en su propia justicia y hace lo malo, no se tomará en cuenta su justicia, sino que morirá por causa de la maldad que cometió. Quiero enfocarme en un par de cosas. Número 1, Dios dijo, si yo digo al justo, vivirás. ¿Quién está diciendo eso? Dios. Ahora, si se acuerdan de Génesis capítulo 1, Dios, ¿cómo hizo todo? Con su palabra, ¿verdad? Dijo, hágase la luz, y boom, hubo luz, ¿verdad? Dijo, háganse los delfines, y ahí estaban los delfines, ¿verdad? Él habló y las cosas existieron. Nosotros, nuestras palabras no tienen ese poder. Entonces, ahí Dios dice, si yo digo al justo vivirás, pero él confía ¿en qué? ¿En Dios? No. En su propia justicia y hace lo malo. Qué interesante. Confiar en nuestra propia justicia nos lleva a hacer lo malo. Qué interesante, ¿no? Versículo 13. Si yo digo al justo, 14. En cambio, si digo al malvado, morirás, pero luego él se convierte de su pecado y actúa con justicia y rectitud y devuelve lo que tomó en prenda y restituye lo que robó y obedece los estatutos de vida sin cometer ninguna iniquidad, ciertamente vivirá y no morirá. No se tomará en cuenta
contra él todos los pecados que antes cometió, y vivirá por haber actuado con justicia y rectitud. ¿Verdad? Esto es muy importante. ¿Verdad? En Proverbios dice, confía en el Señor y en su justicia. No debemos de confiar en nuestra propia prudencia, ¿verdad? Porque eso nos lleva a hacer lo malo. Porque nosotros no somos tan justos, en realidad no. Nosotros tenemos que seguir la justicia de Cristo, ¿verdad? Eso es lo que nos va a hacer permanecer aquí, ¿verdad? Así es como vamos a mantener la casa limpia, ¿verdad? Vamos ahora a Mateo 25. Y esta es una parte de la Biblia que hemos leído mucho, pero va con lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Mateo 25 y vamos a leer del verso 31 en adelante. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, bueno, a su derecha, les dirá, vengan ustedes, quienes mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y luego les dice, ¿por qué? Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Nuevamente, es una larga lista de lo que viene siendo vivir una vida justa, ¿verdad? No es la lista completa. No es la lista completa, pero son las cosas que le agradan a Dios, ¿verdad? Amaron a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo, ¿verdad? Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o te vimos y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos mis hermanos, aun por más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y luego sigue, y luego él les dice todo lo que dijo a los justos, ¿verdad? Ustedes no lo hicieron. Y le van a decir, pero cuando te vimos así y no te hicimos nada, pues, y dice lo mismo, ¿verdad? Les aseguro, él les responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna, ¿verdad? Por último, vamos aquí a Deuteronomio capítulo 30. Versículo 19. Dice, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida, para que vivan tú y tus descendientes
Ama al Señor tu Dios, obedécelo y aférrate a Él, porque de Él depende tu vida y por Él vivirás mucho tiempo en la tierra que juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Desde ahí, elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Y nuevamente, ¿tus descendientes van a vivir por lo que tú hiciste? No, ¿verdad? Eso lo vimos al inicio. Si tú eres justo y todos tus descendientes hacen lo malo, pues ellos van a cargar con su maldad, ¿verdad? Pero ahí está exigiendo nuevamente a poner el buen ejemplo para que ellos sigan tu ejemplo. A lo mejor lo van a hacer, a lo mejor no, ¿verdad? Entonces, dice, elige la vida para que viva. Es una elección que tenemos que hacer, ¿verdad? Mantener la casa limpia. No sabemos en qué momento o hasta qué momento vamos a estar aquí sobre esta tierra, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar trabajando, ¿verdad? Tenemos que estar velando, porque no sabemos en qué momento Él vendrá. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque tú no quieres que nadie muera, Señor. Tú no quieres que nadie se pierda. Señor, te pedimos, Señor, que tú perdones, Señor, toda nuestra maldad, todas las cosas que hemos hecho que no te agradan, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir tus mandamientos, a seguir tu voluntad, Señor. Señor, sabemos, Señor, que no podemos confiar en nuestra propia justicia, Señor. Es tu gracia, Señor. Ayúdanos a tener fe en ti, Señor, y hacer lo que es justo delante de ti. En el nombre de Jesús, amén.